Una profecía es un mensaje o declaración que predice eventos futuros, usualmente de naturaleza trascendental o espiritual. Se presenta como una revelación del destino, que a menudo proviene de una deidad o fuerza sobrenatural. Se cree que provienen de una fuente divina, como Dios, los dioses o seres espirituales elevados, a través de un profeta o vidente. Una visión es una experiencia sobrenatural o mística en la que una persona percibe imágenes, escenas o símbolos, a menudo con un significado profundo. Estas imágenes pueden estar relacionadas con el pasado, el presente o el futuro. Las visiones pueden ser inducidas por estados alterados de conciencia, meditación profunda, sueños, éxtasis espiritual, o ser concedidas por seres espirituales, ángeles o guías. ¿Pueden las experiencias religiosas y místicas que fundaron las grandes religiones ser en realidad encuentros con seres de dimensiones distintas? ¿Es posible que las experiencias místicas detrás de las religiones provengan de encuentros con seres de realidades diferentes a la nuestra? ¿Podrían estas experiencias haber sido, en realidad, interacciones con inteligencias superiores, entidades que utilizaban estas imágenes para influir en los acontecimientos y guiarnos hacia un destino oculto? Si es así, ¿qué agenda secreta se escondía detrás de estas revelaciones? ¿Estaban estas entidades tratando de dirigirnos hacia un futuro predeterminado, o simplemente sostenían su influencia sobre la humanidad desde las sombras, manipulando la narrativa religiosa a su favor? En el video de hoy analizaremos estas interrogantes y exploraremos los misterios que se ocultan detrás de las profecías y visiones más influyentes del mundo. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para estar al tanto de todos los nuevos videos. Si este contenido te intriga, no dudes en darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando estos misterios juntos. Deja tus comentarios y comparte tus ideas sobre lo que vamos a descubrir hoy. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado comprender el futuro, ya sea a través de visiones divinas o mediante el análisis racional de datos. Las profecías, a menudo vistas como mensajes sobrenaturales, han guiado naciones e individuos con visiones de lo que está por venir, mientras que las predicciones se basan en el uso de métodos científicos y análisis estadísticos para proyectar el futuro. Profecías son mensajes de origen divino o sobrenatural, transmitidos por profetas, que predicen eventos trascendentales. Su contenido suele ser simbólico o vago y busca advertir o guiar espiritualmente. Ejemplos incluyen las profecías bíblicas del Apocalipsis o las de Nostradamus. Predicciones se basan en el análisis racional, utilizando datos, patrones históricos y métodos científicos. Son concretas, cuantitativas y revisables, enfocándose en probabilidades de eventos futuros en diversos campos como la ciencia y la economía. Diferencia entre profecías y visiones. Una profecía es un mensaje claro y predictivo, enfocado en el futuro, mientras que una visión es una experiencia subjetiva y simbólica que puede relacionarse con el pasado, presente o futuro. Las visiones suelen transmitir sabiduría o entendimientos profundos y necesitan interpretación. Roles históricos. Hombres y mujeres profetas. Aunque las mujeres han tenido menor visibilidad histórica, han sido relevantes en diversas culturas. Ejemplos masculinos incluyen a Moisés y Mahoma, y femeninos a Débora y las sibilas griegas. Hombres y mujeres predictores. Científicos, filósofos y políticos han proyectado el futuro usando datos. Las mujeres también han destacado en campos como la astrofísica, la economía y la literatura de ciencia ficción. Las profecías conectan lo divino con el destino humano, mientras que las predicciones reflejan el esfuerzo por proyectar el futuro mediante análisis racional. Ambas han influido profundamente en la historia y en nuestra visión del porvenir. Para desarrollar un análisis más profundo de una figura y sus visiones, mencionamos a Moisés. Su rol como líder y legislador es central para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, establecieron un marco ético y jurídico que trasciende las fronteras religiosas, sentando las bases del monoteísmo ético y fortaleciendo la idea de un pacto entre Dios y su pueblo. Isaías. Su énfasis en la llegada del Mesías y el juicio divino influyó en la esperanza mesiánica del judaísmo y se convirtió en un pilar teológico en el cristianismo. Sus profecías también reforzaron la idea de un futuro redentor que unifica y guía a los fieles. Mahoma, Muhammad como fundador del Islam,
estableció una fe monoteísta consolidada por el Corán, un texto que no solo es considerado sagrado, sino también una guía para la vida diaria. Su figura y enseñanzas promovieron la expansión del Islam, uniendo a diversas culturas bajo una sola fe. Jonás. Su historia resalta la misericordia y el arrepentimiento, conceptos claves en el judaísmo, el cristianismo y el Islam. Su experiencia con Nínive subraya la universalidad de la salvación y la posibilidad de redención para todos, principios que se usan para enseñar el valor del cambio espiritual. Elías. Con su defensa del monoteísmo frente a la idolatría, Elías se convirtió en un modelo de fe inquebrantable. Su ascensión al cielo refuerza la idea de la vida eterna y la intervención divina en las vidas humanas, influyendo profundamente en las creencias escatológicas. Impacto en el adoctrinamiento. Los profetas no solo comunicaron mensajes religiosos, sino que también sirvieron como figuras ejemplares para modelar valores y conductas. Sus vidas y visiones ayudaron a establecer sistemas de creencias que trascendieron generaciones, creando comunidades cohesionadas por rituales, textos sagrados y narrativas comunes. Además, estas figuras facilitaron la legitimación de las religiones frente a otros sistemas de creencias, fortaleciendo su capacidad de expandirse y adaptarse a nuevas culturas. En síntesis, los profetas como Moisés, Isaías, Mahoma, Jonás y Elías moldearon profundamente el desarrollo doctrinal, ético y cultural de sus respectivas religiones, convirtiéndose en pilares fundamentales para el adoctrinamiento y la perpetuación de la fe a lo largo de la historia. Fueron los profetas de la antigüedad emisarios de una mente superior que moldeó nuestra civilización, y si es así, ¿por qué ese contacto divino parece haber cesado en nuestra era? ¿Acaso esos mensajes fueron herramientas para establecer el orden y la moral en sociedades primitivas? ¿O la humanidad ha perdido la capacidad de recibir y reconocer tales revelaciones en un mundo cada vez más racional y científico? La falta de figuras similares en la actualidad plantea interrogantes sobre el propósito y la naturaleza de las experiencias proféticas. ¿Eran un fenómeno único para guiar una etapa específica de la evolución humana, o simplemente interpretaciones culturales de eventos que hoy comprenderíamos de manera diferente? Ahora analicemos a los videntes más influyentes de la historia, cuyas visiones han tenido un impacto significativo en la sociedad moderna. A lo largo de la historia, algunos individuos han destacado por sus supuestas capacidades para predecir eventos futuros, muchas veces con una visión apocalíptica que cautiva y atemoriza al mismo tiempo. Entre ellos se encuentran figuras como Nostradamus, Baba Vanga y Benjamín Solari Parravicini, cuyas profecías han generado debates sobre su origen, exactitud y relevancia. 1. Nostradamus. Visiones. Médico y astrólogo del siglo XVI, escribió crípticos cuartetos en su obra Les Prophéties. Estos textos, con lenguaje simbólico y ambiguo, han sido interpretados como predicciones de eventos como la Revolución Francesa, las guerras mundiales e incluso el 11 de septiembre. Enfoque apocalíptico. Su obra incluye visiones de grandes cataclismos, guerras y un supuesto fin de los tiempos. Estas predicciones parecen responder a una constante preocupación por el destino de la humanidad. Su estilo vago y abierto a interpretación ha llevado a críticos a señalar que sus textos son reinterpretados retroactivamente tras los eventos. 2. Baba Vanga. Visiones. Vidente búlgara del siglo XX, conocida por prever eventos globales como el ataque a las Torres Gemelas, el colapso de la Unión Soviética y cambios climáticos drásticos. Enfoque apocalíptico. Baba Vanga destacó por prever el aumento de desastres naturales, conflictos bélicos y un posible choque final entre civilizaciones que conduciría a un renacer humano. Aunque algunas de sus predicciones parecen coincidir con eventos reales, otras carecen de evidencia clara o han sido desacreditadas. 3. Benjamín Solari Parravicini. Visiones. Artista argentino del siglo XX, conocido por sus psicografías proféticas, dibujos acompañados de frases que presuntamente predicen eventos futuros. Se le atribuyen referencias a la llegada del hombre a la luna, el surgimiento de la tecnología y conflictos globales. Enfoque apocalíptico. Sus visiones incluyen guerras devastadoras, el colapso de la humanidad por su propio egoísmo y un despertar espiritual global. Al igual que Nostradamus, sus mensajes están sujetos a interpretación, y algunos ven conexiones forzadas entre sus dibujos y eventos históricos. Otros visionarios apocalípticos. Edgar Cayce, el profeta durmiente vidente estadounidense del siglo XX, conocido por prever cambios geográficos y climáticos extremos,
incluyendo el hundimiento de partes de los continentes. Mother Shipton, siglo XVI, vidente inglesa famosa por profecías que describen desastres naturales, avances tecnológicos y la eventual destrucción del mundo. Charles Abgood y los cambios polares. Aunque no un profeta, sus teorías sobre un cambio catastrófico en la posición de los polos magnéticos inspiraron visiones apocalípticas sobre el destino de la Tierra. Características comunes. Simbología y ambigüedad. Todos emplean lenguaje simbólico que permite múltiples interpretaciones. Enfoque apocalíptico. Hay una obsesión por desastres globales, colapsos sociales y un eventual renacimiento o transformación espiritual. Influencia cultural. Estas visiones han moldeado narrativas populares y generado especulación sobre el destino de la humanidad. ¿Son las visiones apocalípticas de estos profetas una advertencia real sobre el destino de la humanidad, o reflejan el miedo colectivo de su época hacia lo desconocido y el cambio? Además, ¿por qué tantas de estas predicciones se centran en el colapso y la destrucción, pero nunca en soluciones definitivas? ¿Será que la humanidad, consciente o inconscientemente, busca señales externas para justificar su rumbo autodestructivo, o estas visiones provienen de un conocimiento más allá de lo humano? Sí, la idea de que los profetas y videntes podrían haber sido influenciados o manipulados por entidades no humanas es una hipótesis intrigante que ha sido discutida en diversas corrientes de pensamiento esotérico, teoría de los antiguos astronautas y estudios sobre fenómenos paranormales. Muchos profetas y videntes han afirmado recibir sus mensajes más trascendentales durante sueños, visiones o éxtasis espirituales, estados que los colocan en una realidad distinta, aparentemente más conectada con lo trascendental. Pero, ¿qué hay detrás de estas experiencias? En estos estados alterados de conciencia, el cerebro humano podría volverse una antena abierta a otras realidades, capaz de captar influencias externas que normalmente pasarían desapercibidas. Esto ha llevado a pensar que contactos con entidades avanzadas. ¿Y si las visiones de los profetas fueron encuentros con seres superiores? Podrían ser extraterrestres, seres interdimensionales o deidades antiguas, utilizando estos estados como un medio para interactuar con los humanos. ¿Acaso estos mensajes no eran solo advertencias, sino también instrucciones diseñadas para guiar la evolución cultural, moral y espiritual de la humanidad? Inducciones artificiales. Los sueños y visiones podrían haber sido herramientas intencionales, donde una inteligencia superior implantó ideas, profecías o mandatos en la mente de los profetas. Estas inducciones habrían sido percibidas por los videntes como experiencias divinas, pero en realidad, ¿fueron manipulaciones para implementar estructuras de poder y control? El enigma del propósito. Si estas experiencias realmente vinieron de entidades externas, eran benevolentes, buscando elevar a la humanidad, o actuaban según sus propios intereses, usando a los profetas como emisarios involuntarios de un plan más grande? Si los estados alterados de conciencia fueron el puente para recibir mensajes de seres superiores, ¿podemos confiar en que las doctrinas y visiones transmitidas fueron en beneficio de la humanidad? O tal vez, fuimos moldeados por inteligencias cuyo propósito aún escapa a nuestra comprensión. ¿Qué es más inquietante? ¿Que esos contactos hayan cesado en la actualidad o que todavía estén ocurriendo, pero nuestra percepción moderna ya no sea capaz de reconocerlos? Una agenda oculta, instrumentos de control o guías espirituales. La posibilidad de una agenda oculta plantea un inquietante escenario. ¿Y si los profetas y videntes fueron utilizados como herramientas para implementar un plan a largo plazo, diseñado por entidades superiores con objetivos que trascienden nuestra comprensión? El rol de los profetas en un plan maestro. Guías involuntarios. Los profetas podrían haber sido seleccionados como emisarios de un mensaje que, bajo el disfraz de mandatos divinos, introducía doctrinas y leyes que no solo organizaban la sociedad, sino que también moldeaban la espiritualidad colectiva. ¿Eran sus experiencias auténticas, o fueron manipuladas por fuerzas externas para sembrar ideas específicas en momentos clave de la historia? Control social y espiritual. Las grandes religiones surgidas de estas revelaciones a menudo promueven valores como la obediencia, el sacrificio y la fe en un orden superior. ¿Fueron estas enseñanzas diseñadas para mantener la estabilidad social, o para limitar la autonomía del pensamiento humano bajo la ilusión de lo divino? Si las entidades responsables buscaban influir en el desarrollo humano, ¿acaso lo hicieron con fines altruistas, o perseguían controlar el progreso de nuestra civilización? El misterio del plan a largo plazo.
Los mensajes de los profetas parecen formar parte de una narrativa mayor que atraviesa siglos y culturas, uniendo civilizaciones bajo principios universales. Pero, ¿por qué este patrón parece tan deliberado? ¿Es posible que este plan aún esté en marcha y que lo que llamamos evolución social sea en realidad la ejecución progresiva de una agenda diseñada por una inteligencia superior? Si los profetas fueron herramientas de una agenda oculta, ¿estamos viviendo dentro de un sistema diseñado para mantenernos bajo control espiritual y social? Y más aún, si este plan tiene un propósito final, ¿es uno que servirá al bienestar de la humanidad o al de quienes lo idearon? Estamos tan inmersos en esta estructura que ya no podemos distinguir nuestra voluntad de los hilos que la mueven. El debate sobre si estos encuentros fueron de naturaleza benevolente o manipuladora continúa, y dependerá de la perspectiva de quien los interprete. Para algunos, los profetas eran mensajeros de lo divino. Para otros, podrían haber sido peones en un juego cósmico mucho más grande, donde las fuerzas invisibles dictaban el curso de la historia. Te dejo esta pequeña metáfora para complementar nuestro pensamiento y nuestra visión hacia la realidad que nos han moldeado. Imagina que la humanidad es como un viajero perdido en un vasto laberinto de espejos. A lo largo de su vida, el viajero sigue las sombras de su reflejo, creyendo que cada giro y cada puerta que abre lo lleva más cerca de la verdad. Sin embargo, cada vez que avanza, se encuentra con otro espejo, y otro, hasta que se pierde en una interminable repetición de imágenes distorsionadas. Las puertas que parecen llevar a la salida solo lo regresan al mismo punto. En el centro del laberinto, una figura encapuchada le habla al viajero. Todo lo que ves y todo lo que crees es una ilusión, creada para mantenerte aquí. La verdad está más allá de estos espejos, pero nunca la encontrarás hasta que dejes de perseguir lo que te muestran. Solo cuando ceses de mirar tu reflejo, podrás ver la salida. El viajero, confundido, sigue buscando una respuesta en los reflejos, pero la figura le advierte: recuerda, el laberinto fue diseñado para que te pierdas. No sigas las huellas de otros, no busques señales externas. La clave está en lo que no ves, en lo que no te muestran. ¿Estamos dispuestos a mirar más allá del espejo que nos han colocado frente a los ojos, o seguiremos atrapados en el reflejo de lo que otros nos han mostrado? Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión y descubrimiento. Las preguntas que hemos planteado no buscan respuestas fáciles, sino que nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que nos han enseñado y a explorar las profundidades de nuestra propia conciencia. Si te ha gustado este video, no dudes en darle like y compartirlo con tus familiares y amigos. Si aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más contenido. Deja tus comentarios, estaremos leyéndolos con atención. Hasta pronto y felices lunas.